El ahorro con propósito, para recordar un poquito y retroalimentar, es que tú te dispones en que en 3 años te vas a casar y no quieres incurrir en deuda para tu matrimonio, por lo tanto, tú comienzas a ahorrar 10,000 pesos mensual entre tú y tu pareja, y al cabo pues de esos, si son 10,000 pesos, pues al cabo de un año son 120. Dios te bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo de una manera abundante, especial y sobrenatural. Esperando en el Señor que Dios pueda bendecir nuestra vida a través de la exposición de su palabra en el día de hoy. Creemos que este es un día que ha hecho el Señor, que ha hecho salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, sobre pecadores y arrepentidos. Y en el día de hoy estamos disfrutando de la gracia plena, de su bendición, de su amor y de su misericordia. Quien les habla y le asiste, su amigo y su hermano Dionis Luis. Estamos aquí en la programación de Excelencia Cristiana Televisión, en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual y conociendo la finanza, afianzado a la palabra del Señor, afianzado a la Biblia. Y para este tema tenemos un hombre de Dios que se ha puesto en la mano del Señor para bendecir nuestra vida a través del conocimiento tocante a la finanza en cuanto a nuestra común fe. Amén. No todo es fuego, no todo es avivamiento, no todo es candela, no todo es lengua. También hay que saber manejarse en cuanto a la finanza, la economía, y creo que este ministro que está acá se ha puesto en la mano del Señor para poder ser de bendición a esta generación, un puente entre voluntad divina con deseos terrenales. Amén. Y creemos que nuestro deseo es prosperar, avanzar en lo económico también. Entonces creo que Dios lo ha puesto a usted como un escalón, como una escalera para conectar la voluntad de Dios a través de nuestra finanza. Y quiero que usted se esté presentando a la audiencia, mi amado pastor. La paz del Señor sea con usted. Muchas gracias, Dionis. Bueno, pues aquí estamos nuevamente y gracias a Dios porque nos concede el privilegio y la oportunidad de una vez más estar aquí en colaboración, ¿verdad? Y posiblemente sea yo el primero en que se esté edificando. Wow. Estamos aquí con el propósito de ayudar a alguien, pero cuando ayudamos nos ayudamos a nosotros también. Así es. Así que, Dionis, vamos a dar inicio a esta sección tomando como base unos textos bíblicos, como siempre acostumbramos. Amén. Y luego oramos. Y quiero invitar a cada uno de los oyentes o televidentes pues, que nos están viendo desde sus hogares, no importa si está en la cárcel o en el hospital, donde quiera que estén, que puedan ser edificados y que escuchen la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer en San Mateo capítulo 18, versículo 23. Es una palabra que nos va a impactar porque nos damos cuenta que también en los tiempos bíblicos habían situaciones de deudas. Así es. Los dos deudores. Y dice la palabra en el nombre de Jesucristo, amén. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, les fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pague la deuda, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicó diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y, haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malo, todo aquello de deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia contigo? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos. Padre, gracias. Gracias, por tu poderosa y misericordiosa palabra para con nosotros en este día. Ellas son las que nos iluminan,
Ellas son las que nos orientan acerca de nuestra vida en todos los órdenes. Por esto, Señor, pedimos que sea tu Espíritu Santo dirigiendo esta sección, esta conversación, y que cada uno de los oyentes y que cada uno de nosotros acá en el estudio podamos ser edificados. Que podamos ayudar a alguien hoy, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, en la vida cotidiana, en el diario vivir, nos vamos a encontrar con que generalmente las personas que no gustan pagar, que no están atentos a pagar con sus compromisos, son los que más se envuelven en deudas. Tú puedes revisar y si encuentras a alguien buen pagador, no le gusta endeudarse, porque sabe que tiene que pagar. Pero el que no tiene la idea de pagar, coge todo lo que le dan. Dios mío. Lo coge todo, porque precisamente en su pensamiento, en su haber, él no le importa, él no se pone a calcular si lo que yo voy a recibir, si lo que yo voy a tomar, si lo que me prestan acá, me prestan allí, lo tendré que pagar, porque ellos no miden su capacidad de pago, porque saben que desde el principio no piensan honrar sus compromisos. Y como decíamos fuera de cámara hace un ratito, las deudas no solamente pues se adquieren en términos monetarios, sino que cualquier compromiso que tú tengas con una persona, un libro prestado es una deuda. Ay. Y los libros deben devolverse, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué es una deuda? ¿Verdad? Una deuda, pues eso es un compromiso, como ya dijimos, que se adquiere, ya sea monetario o en especie, y se tiene la obligatoriedad de honrar ese compromiso en una fecha determinada. Por esto, pues, entonces vemos acá que encontramos en esta lectura de un señor, pues, que tenía varios siervos, y uno de esos siervos, pues, le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Estamos hablando que un talento es el trabajo, es el jornal, un día de trabajo de una persona en aquellos tiempos. 10,000 talentos son como $50,000. Entonces, ese señor, pues a ese siervo, ya estaba listo para meterlo en la cárcel para que pagara y inclusive eso incluía venderle a su esposa y a sus niños. Sí. Para poder venderlo y que él recuperara con eso, vendiendo, porque la gente, lamentablemente en el tiempo bíblico existía la esclavitud. Y pues entonces él iba a perder a su esposa, a sus hijos, y iba a estar en la cárcel. Y entonces le rogó a aquel amo y le perdonó. Pero ¿qué pasa? Terminándole de perdonar a él $50,000, salió él y encontró a un consiervo suyo, un compañero de trabajo. Llámese un compañero de trabajo que le debía $100. Y le dijo, mira, págame lo que me debe. Y lo asió del cuello y lo estaba ahorcando. Dios mío. Entonces sus compañeros de trabajo dijeron, pero ven acá. Y no fue contigo que ahora mismo que nuestro jefe, el patrón, terminó de perdonarte X monto y tú a él no le puedes perdonar nada. Le comunicaron al jefe lo que estaba sucediendo. Entonces, hiciste eso. Pues entonces lo metió a la cárcel hasta que pagara el último centavo. Ahí tenemos un espejo de que en las calles, en el diario vivir, algunos nos gusta que nos paguen, pero no nos gusta pagar. Y eso generalmente, vuelvo y te repito, es una parte que entre los creyentes, entre los cristianos, entre los que somos lavados con la sangre de Cristo, no debe practicarse. Primero, el hacer deuda, el incurrir en deuda que no sabemos cómo la vamos a pagar, que no tengamos presupuestado de dónde la vamos a pagar, y que si han sido misericordiosos con nosotros, que seamos nosotros también misericordiosos. Quería traerte esta parte como una especie de introducción, Dionis, sobre lo que vamos a estar desarrollando en esta mañana. Ok, pastor, entonces cabe destacar que hay una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. Al hacer deudas, ¿verdad? Porque obviamente si hay una deuda, no necesariamente debe haber una necesidad, porque el que se mete en deuda a veces es como usted decía al principio,
coge todo lo que le dan, Ajá. sin tener necesidad. Sí. Muchas veces llega al banco y el banco le dice, bueno, con usted puede hacer su compra, puede tener una tarjeta y así sucesivamente. Sí. Y dice, sí, yo lo acepto, pero realmente no tiene ninguna necesidad en la casa. Un cristiano, pastor, esa es la pregunta. Yo quise hacer esa introducción para hacer la pregunta. Sí, sí. Un cristiano que no tenga necesidad y toma un préstamo o toma una deuda o haga una deuda, ¿cómo está eso a la luz de la palabra? ¿Qué tanto castigo puede recibir una persona o qué retribución puede recibir a la luz de la palabra, también a la luz de la experiencia pastoral, en el liderazgo también, en el área profesional? ¿Qué se le puede adjudicar a ese tipo de persona que actúe de esa manera, deliberadamente? Bien, la pregunta se puede responder, como diríamos, dependiendo. Porque, ¿qué pasa? Tú puedes, Diony, en un momento determinado, no tener ningún tipo de necesidad. Sin embargo, tomar un préstamo o comprar algo a crédito. ¿Qué pasa? Aquí no estamos satanizando las deudas. No. Aquí venimos a buscar solución para aquellas personas que por una causa u otra se ven envueltos en una serie de compromisos que van más allá de su capacidad de pago. En ese sentido, pues ya sea, y una deuda pues ya la definimos, que es un compromiso que se contrae, ya sea financiero o en especie, un auto prestado, un terreno prestado o un dinero prestado. Esas son deudas que se contraen. Y hasta tiempo, si tú te comprometiste con alguien que le iba a hacer un favor, eso es un compromiso, es una deuda. Y muchas veces se dice que es mejor deber favores y no dinero. Claro. Fíjate que hasta un favor que tú le debes a alguien es una deuda, es un compromiso. Pero que, volviendo para retomar y no perder el hilo, la deuda en sí no la podemos satanizar, no es dañina. Porque en este tiempo que vivimos, y más para ustedes los jovencitos, si la persona no tiene un historial crediticio, no vale. En el mundo financiero, ya que esto es el mundo espiritual, pero en el mundo financiero, Diony, nadie lo conoce. Tú puedes tener $1,000,000, que lo conseguiste, que te lo regalaron, pero si ese $1,000,000 tú lo conseguiste y no ha sido a través de crédito, de depósitos bancarios, tú puedes ir a La Sirena y gastar $1,000,000, por ejemplo, a una tienda X, para no mencionar nombre, y a ti nadie te conoce. Sin embargo, si tú vas a La Sirena y compras un televisor en $20,000 a crédito y lo pagas fielmente en los 6 meses que acordaste, tú tienes más crédito que el que va y compra $1,000,000 de contado. Wow. ¿Qué significa? Que pudiera ser que tú, sin tener la necesidad per se, tú adquieres un préstamo, vamos a decir, de $10,000 para iniciar. Y esos $10,000 tú lo vas a pagar en 3 años. De una cómoda cuota de $1,500 mensual, por decir. Con los intereses, quizás lo pague en 3 años o en 2. Y si decide pagarlo, bueno, cuando tú terminas de pagar ese préstamo, sin fallar, fíjate que lo pagaste y tuviste que pagar el costo de los intereses de ese préstamo. Pero eso es un beneficio porque ya tú tienes un crédito a tu favor y ya el banco te conoce como cliente. Ya cuando se te presente la necesidad de un negocio o de cualquier otra operación real, si necesaria, entonces tú te puedes dirigir al banco y optar por un préstamo de 50 o de $100,000 porque ya tú tienes crédito. Porque sin crédito en este tiempo no se puede vivir, excepto que la persona decida vivir aislado, comprando en el colmado, tomándole prestado al prestamista de la calle, en un mundo que es la vida más cara que existe entre el colmado y el prestamista de la calle. Pero si quieres comercializar, hacer negocios con las instituciones financieras, con las tiendas, con el comercio formal, debes tener crédito. El crédito no es malo, lo malo es el mal uso que se le pueda dar a ese crédito. Entonces, en ese sentido,
Todo va a depender. Si fue para dilapidarlo, esos 10,000 pesos, lo cogiste porque quería darte un gusto, un bonche, y no con el propósito de hacer crédito, entonces sí, estás tomando una mala decisión. Wow. Así que todo va a depender. Amén, amén. Wow, tremendo. Fluya. Bien. Entonces, en ese sentido, teniendo nosotros encima una deuda, las deudas pueden llegar, una gente puede verse envuelto en una deuda por diferentes razones. Primero, retomando un poquito y recordando el tema de la semana pasada, porque durante su vida recibía dinero y así mismo lo gastaba y nunca se propuso ahorrar, que el tema del viernes pasado fue ahorro con propósito. Wow. Ahorro con propósito, para recordar un poquito y retroalimentar, es que tú te dispones en que en 3 años te vas a casar y no quieres incurrir en deuda para tu matrimonio, por lo tanto, tú comienzas a ahorrar 10,000 pesos mensual entre tú y tu pareja, y al cabo pues de esos, si son 10,000 pesos, pues, al cabo de un año son 120. En 3 años te tienen 360,000 pesos ahorrados. Si están ahorrando 10,000, 10 por 10 son 100, ¿verdad? Sí. Correcto. Así mismo es. Tiene 360,000 pesos ahorrados, porque 20 por 3 son 60. Sí. En 3 años, si ahorran los 10,000 pesos mensual, entonces significa que ustedes, cuando llegue la hora de su planificación de su boda, si esa boda, el montaje cuesta 250, a ustedes le va a sobrar dinero. Pero fue porque 3 años antes se planificaron. Eso es un ahorro con propósito. Ahora bien, si llega el momento de casarse, ustedes pusieron la fecha 3 años atrás, pero no pensaron en que tenían que ahorrar. Cuando llega la hora de casarse, ¿qué van a hacer? Contraer una deuda. Entonces se van a casar, van a venir de la luna de miel, llegarán a la casa y entonces, ¿y ahora qué? Sin uno. Vinimos de la luna de miel, pero sin uno y con deuda. Ay, ay, ay. Entonces, ahí está, eso se llama ahorro con propósito. Ahorraron durante 3 años para casarse sin contraer deuda. Significa que en la quincena siguiente ya tú cobras, si te casas y estás trabajando, y ese dinero es de una vez para hacer la compra. Pero si tienes una deuda que la pudiste haber planificado, entonces por eso se llama ahorro con propósito. El que no ahorra, entonces es una forma de caer en deudas inmanejables, porque no ahorra. La otra forma de caer en una deuda inmanejable es por unos imprevistos, una enfermedad, un accidente o cualquier cosa inevitable de las que nosotros no podemos evitar. Y los otros, la tercera razón por la que la persona pudiera tener una deuda insostenible es porque coge todo lo que le prestan, a diestra y siniestra. Todo lo que le ofrecen lo coge, lo compra crédito, lo coge fiado o lo coge prestado porque no tiene pensado pagar. Wow. Pero llega un momento en que esa persona necesita de una carta de recomendación. Ahora, para conseguir trabajo, te revisan el buró de crédito. Y si tú eres una persona de un crédito, vamos a decir, dudoso, o tienes una mala reputación crediticia, no te contratan. En el mercado formal no te contratan. Por lo tanto, en ese sentido, hay la necesidad de que el crédito sea como tu cédula. Que tú tengas tu cédula y andes con ella, tu licencia de conducir, que esté al día. Así debe estar el crédito, porque, y más para los jóvenes que se están abriendo camino, que están cambiando de empleo constantemente, y el currículum debe estar acompañado prácticamente de una carta de buen crédito, de buen manejo. En ese sentido, Diony, ¿por qué surgen las deudas? En resumen, por 3 razones. Porque la persona no ahorra, o porque se le presentaron imprevistos, o porque de por sí es mala paga y todo lo que le llega lo coge. Entonces, esa es la razón. Ahora, ya está la deuda. ¿Qué hacemos? ¿Cómo salir de las deudas o cómo reducir esas deudas? Yo quiero basarme en un texto bíblico en donde la Biblia no solamente presenta la ilustración de alguien que debía y rogó para que le perdonaran la deuda, y sin embargo se va y entonces a otro que le debe una cantidad ínfima
a ese no se la perdona, sino que también hay trato correcto de personas que tienen problemas de deuda, no porque se la provocaron, y entonces Dios le da la salida de manera tal que las personas pueden cumplir con la deuda. En Segundo de Reyes tenemos el capítulo 4, dice ahí, una mujer de las mujeres de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarle los 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo, ¿qué haré yo contigo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino luego ella y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. Esto está tremendo, pastor. ¿Qué te parece? Aquí hay un detalle, pastor. Hay un problema, pero hay una generación que está pagando por un problema que nunca efectuó ello. Exacto. Porque recuerda que en la deuda parece que fue el profeta o el hijo de los profetas, el hijo de los profetas, que el varón de Dios, que parece que dejó esa deuda. ¿Cómo nosotros pudiéramos juzgar esta situación acá? Lo que pasa es que esa es una situación de una cultura antigua. En este tiempo, bueno, pareciera que está aislado, pero te puedo decir que esa situación legalmente en estos tiempos a nivel de los tribunales no se persigue así. Sin embargo, a nivel fiscal sí. A nivel fiscal, si tu papá tiene una empresa y tiene unos compromisos de deuda con la DGI de impuestos y tu papá muere, sabes que la deuda se extingue de 2 formas, o con el pago o con la donación de la misma, que alguien pues done, la pueda, vamos a decir, perdonar, o con el perdón o con el pago. La única forma que se extingue la deuda. Entonces, ¿qué pasa? Esa empresa tú no la vas a dejar suelta, porque es una empresa que tú sabes que produce. Tú sí, como hijo mayor, como heredero, va a ponerte al frente, y que por ley te toca ser el heredero de esa empresa. Tú pasas a ser automáticamente el dueño de la empresa que tu papá formó. Pero si hereda los activos, hereda también los pasivos. Wow. Por lo tanto, lo que está sucediendo acá, allá en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Eliseo, eso se da hoy también. Se da. Aunque no con tanta frecuencia, pero sí se da, porque si la deuda está a nombre de Juan Pérez per se, de forma personal, posiblemente tú, si quieres limpiar el nombre de tu padre, tú lo harías, pero la ley no te va a perseguir a ti porque eras tu papá que debía la deuda. Ahora, si la deuda está a nombre de una empresa, entonces los herederos de esa empresa deben hacerle frente a los compromisos que tiene esa empresa. Aquí se da el caso de que esta señora queda viuda, y entonces su papá tenía deudas. En aquellos tiempos las mujeres no trabajaban fuera de la casa, trabajaban pero en la casa. Entonces automáticamente este señor muere, ella como no trabajaba, se queda sin producir efectivo, y por lo tanto entonces el acreedor va a cobrarle. Dice, bueno, de la única forma que tú me puedes pagar es tomándote tus hijos y vendiéndolo como siervo para que me pagues. Y entonces ella dice, bueno, yo no me puedo desprender de mis hijos, porque si se queda sin los hijos, ahí se verá que ella como viuda va a pasar a la indigencia total. Entonces fue donde el varón de Dios, el profeta, le dice, mira, tú sabes que mi esposo era un hombre de Dios y lamentablemente dejó una deuda, y aquí tengo el acreedor que me quiere tomar mis hijos como siervo para venderlo.
¿Qué vas a hacer? Dice Eliseo, ¿qué puedo hacer por ti? Dice, bueno, yo en mi casa no tengo nada. ¿Qué tienes en tu casa? Declárame. Yo no tengo más que una vasijita de aceite. Ella pensaba que no tenía nada, porque muchas veces nosotros creemos que no tenemos nada. Y algo tenemos, y con lo que tenemos podemos iniciar. Mucha gente reúne un dinerito para irse en Yola, que le da como para emprender un negocio y vivir de eso acá. Gastan 10,000 pesos, 20 y 30, lo toman prestado o venden lo que tienen, se van en Yola y el tiburón se lo come. Te pudiendo emprender un negocio aquí en el país con ello. Y deja una serie de deudas, una serie de cuestiones. Entonces, en donde yo quiero llevarte, Diony, a todos los a la teleaudiencia, es que después que Dios hace el milagro a través del profeta, que le llena todas las vasijas de un producto en aquel tiempo bien caro, aceite, dice que cuando ya no había más vasijas, el aceite cesó. Ahora, ¿qué consejo le da el profeta a aquella mujer? Vende el aceite, coge el dinero. ¿Cuál fue la primera instrucción que le dio? Vende. Que vendiera, y luego que vendiera, que pagara. Wow. Que pagara. Y uno de los problemas, por la que la gente acumula deudas es porque le coge amor al dinero. Dios Ve el mío. dinero bonito. Dionis, si tú tienes una deuda que te está quitando el sueño, que no te está dejando dormir, que no te está dejando predicar, que no te está dejando orar, y tú comienzas a orar y vas a orar, Señor, ayúdame, yo necesito salir de esa deuda, y Dios de repente te bendice y consigue 100,000 pesos, la deuda de 75, consigue 100,000 pesos. No puedes ver esos 100,000 pesos bonitos. Tienes que ir y pagar los 75 que debe y quedarte con 25. Ay, Dios mío. Fue la primera instrucción que le dio el profeta a la viuda. Ve y vende el aceite y paga lo que debe. Y con el resto, vive tú y tus hijos. Sí, porque cuando se te aparece el dinero de pagar la deuda, siempre se te aparecen 100,000 necesidades más. Exactamente, exactamente. Entonces, ahí es que la gente tiene que tener lo que se llama dominio propio, Ay, ay, ay. integridad y seriedad. Dominio propio. La gente debe ser seria. Sabe que muchas personas que tienen deuda, no es porque no sean serios, pero muchos de los que andan por ahí endeudados es porque no son serios, porque oran a Dios, porque están desempleados, consiguen el empleo, comienzan a trabajar y cogen el dinero entonces para cubrir otras necesidades que a veces no son necesidades, son deseos, y esa deuda se olvidan de ella. Aquí la Biblia le ordena a esa viuda que venda el aceite y con el dinero que pague la deuda y que tranquila, ya sea medidamente, pero que comience a vivir tranquila con sus hijos. Wow. Por lo tanto, una de las razones por la que la gente se ve envuelto en compromisos, en deuda, que no puede salir de ello, es porque en la medida en que van consiguiendo dinero, van gastándolo en deseos y en otras necesidades, y dice, no, fulano que se espere, porque yo no me puedo quedar sin ni uno, no me puedo quedar sin ni uno. Ese es un término muy coloquial. Y yo necesito dinero. Y es verdad que el que está en olla, que tiene 6 meses, 1 año sin trabajar, de repente se ve trabajando. ¿Tú te crees que si no tiene dominio propio, carácter, si no es templado, va a coger ese dinero y va a ir a comenzar a abonar a esa deuda? No, va a hacer una compra, arregla el carro y la deuda sigue. Entonces viene después el dolor de cabeza. Por lo tanto, estabas orando para que Dios te ayude a pagar la deuda, y realmente Dios no paga deuda. Dios puede hacer un milagro, pero Dios no paga deuda. Dios te da el dinero para que tú la pagues. Sí. Y hay mucha gente que están orando, haciendo silicio para que Dios pague la deuda. Señor, mira, que esa cuenta parezca saldada, que me llame el banco y que ya está en cero. No. Esos son ciertos grados de fe. Sí, eso es un día que Dios determina. Eso pudiera ser algo. Hay gente que han dado testimonio, pero eso no es la generalidad. La generalidad es que Dios te permite conseguir el dinero con la que tú saldaras la deuda. Y pastor, algo que me llama la atención de la historia que usted leyó es que hay una situación de deuda. Sí. O sea, que hay un flagelo, hay un problema. Claro. Pero para que esa deuda se salde, ¿sabe cuál fue el método que Dios usó? Busca vasija, llena vasija, vende vasija. 3 tipos de trabajo. Claro. Me doy cuenta que
La deuda no se saldó ella estando sentada. Dios la puso a accionar y a trabajar. Entonces, el detalle. Mucha gente hace el lío, pero no quieren trabajar para pagar su deuda. Esa es la clave, Dionis. El mismo Dios que te provee es el mismo Dios que te ocupa. Te ocupa. Tú no puedes estar pidiéndole a Dios que te salde una deuda que tú contrajiste melaganariamente, con tu juicio cabal bien claro, y entonces luego te vas a encerrar en una habitación a pedirle a Dios en oración, en ayuno. Voy a coger un silicio de 7 días para que Dios me salve esa deuda. La reina Fiona. No. Coge un silicio de 7 días para que Dios te dé un trabajo y con el dinero tú saldes la deuda. Ay. Eso es lo que debe suceder. Yo creo, pastor, entonces que esta palabra está bendiciendo gente, porque realmente las ocupaciones la gente le tiene miedo, los trabajos la gente le tiene miedo, pero no tienen miedo a endeudarse. Pero Dionis, ¿tú te crees que el yo llegar aquí a las 8 de la mañana eso no tiene hay que tener un compromiso, hay que tener una fuerza de voluntad? Yo tuve que soltar la cama, soltar la sábana, levantarme para pagar una deuda, prepararme para pagar una deuda que es un compromiso de estar aquí a las 8. Ay. O sea, que vuelvo y te digo, no solamente, o sea, para ser serio en la vida hay que ser, la palabra que quiero utilizar es, hay que atreverse, hay que ser agresivo, y no se puede ser holgazán. O sea, la mayoría de los holgazanes no pueden cumplir sus compromisos porque no quieren ocuparse. Son muchas las personas que están cruzando calle y enderezando esquina. Dios mío. Cruzando calle y enderezando esquina. ¿Cómo la van a enderezar? No la van a enderezar nunca. Esa esquina sigue siempre siendo la esquina tal. Pero sí tienen detrás compromiso. Entonces, saben que Dios ni cobró. Panita, dame 100 ahí. Pero, ¿y tú qué estás haciendo? Entonces, en fin, lo que queremos es ayudar a la gente a que pueda, ya que está el problema, le queremos dar algunos tópicos. Y quisiera que la gente pudieran... En lo que usted busca ahí, pastor, sí. Hay algo que me llama la atención. Sí. Yo sé que usted tiene algunos tópicos ahí que para que la gente lo pueda anotar. Sí, lo puedan anotar. Que lo quieran anotar. Yo quiero decir algo acá, pastor. Es que con ese estudio de hoy y esa educación en cuanto a la finanza, a la luz de la palabra y no endeudarnos tanto, creo que me está aperturando un conocimiento pleno y vasto. Y es que yo puedo deducir, de acuerdo a todo lo que yo escuché acá y he aprendido, que un 90% de las personas que están en la tierra tienen deuda. Sí, eso es correcto. O sea, pero lo que pasa es que las personas ven la deuda del ámbito económico solamente, del dinero. Sin embargo, hay deuda de tiempo, deuda de palabra, deuda de cumplimiento. Un sinfín de deuda. Todo lo que es compromiso es deuda. La palabra compromiso. Para el que cumple sus compromisos es una deuda. Porque el hecho de que tú te comprometas a juntarte conmigo en el parque de Villafaro a las 8 de la mañana del domingo, independientemente de que el domingo tú duermes hasta las 11, tienes una deuda. Tienes que honrar ese compromiso porque allí quedamos de juntarnos a las 8. Pero como tú eres un dormilón, discúlpame. No. Juan Pérez es un dormilón. Se le olvidó, no lo anotó, no puso la alarma, ni nada por el estilo. Entonces allí está Amado Bautista esperando. Y son las 10. Dios mío. 2 horas. A ver, y ya se tuvo que ir porque no llegó el que quedó de llegar. Nunca llegó. Entonces, queremos dar algunos tips de cómo, ya en resumen, para ir finalizando, de cómo podemos, pues, después de haber estado ya envuelto en una deuda que pudo haber sido sin querer, no planificada, intencionalmente, o, ¿verdad?, que se nos fue de la mano. Entonces, como decíamos al principio, vamos a decir, repitiendo un poco, ¿qué es una deuda? Pues una deuda es un compromiso que se adquiere con el propósito de suplir alguna necesidad. Y esa deuda puede ser en dinero o en especie. Entonces, ya está la deuda. Entonces, ¿cuándo podemos llegar a una deuda impagable? Que se nos va de la mano, que nos atormenta. 3 cosas nos pueden llevar a eso. Primero, nos extendemos más allá de nuestra capacidad de pago. Porque si tú sabes que solo puedes pagar 5,000 pesos mensual, tú nos puedes contraer compromiso de 15,000 pesos mensual, si tu salario es de 15. Pues ya tú sabes, ahí mismo está sobregirado. Si tienes que pagar 15,000 pesos mensual, no lo vas a cumplir porque tus salarios son 15.
Entonces, extenderse más allá de su capacidad de pago. Número 2, situaciones de imprevistos, accidentes, enfermedades, entre otras. Número 3, gastar dinero que no hemos recibido. Hay personas que ya ahora en el mes de julio ya están vendiendo su regalía. Wow. Ya están vendiendo su doble sueldo si lo dan, su bonificación si la dan en diciembre o en marzo. Entonces, dinero que todavía no lo hemos recibido, ya lo estamos gastando. Comprometiendo. Gastándolo. Yo lo vendo. Yo digo, mira, a un prestamista, le digo, mira, mis regalías son 20,000 pesos, dame 15 y toma la tarjeta. La tarjeta de pago. Entonces, ya tú sabes, esa persona luego en la casa, la esposa, los niños, que los jugueticos, que los compromisos, que la nochebuena, todo esa. Si el doble sueldo lo tiene vendido de 6 meses atrás, ¿con qué tú crees que va a hacerle frente a esa cena de Navidad o la ropa de los niños? ¿Con préstamos? Wow. Con préstamos. Entonces, esas son las situaciones. Entonces, algunas recomendaciones. Por ejemplo, debemos, para conocer, cuando una persona tiene varios compromisos, varias deudas, debe auxiliarse de una herramienta que se llama presupuesto. Que el presupuesto, lo detallamos muy bien en la semana pasada, es una herramienta que te permite evaluar y conocer tus ingresos y tus gastos. Tienes ingresos por tales conceptos, lo tienes total de ingresos, luego todas tus salidas, o tus entradas y tus salidas. Entonces, esa herramienta es sencilla. Tú anotas lo que ganas, anota también lo que debes pagar y lo que finalmente te sobraría. O quizás no te sobre nada, pero que quede por lo menos balanceado, pero nunca sobregirado. Entonces, si se auxilia de un presupuesto, podrá manejarse mejor hasta lograr salir de sus deudas. Entonces, luego, lo ideal para la persona que ya está en esa bola de nieve, en esa situación de deuda impagable, es que se siente y haga una evaluación, ¿verdad? Lo ideal fuera que uno no se endeudara, pero por ya razones que hemos visto, la persona incurre en deuda. Y vuelvo y digo, es necesario tomar créditos, pero siempre y cuando esté dentro de nuestra capacidad de pago. Por esto decimos que lo ideal fuera no endeudarse, pero si lo hacemos, debemos seguir algunos lineamientos, algunos pasos para que esa deuda se puedan cumplir. ¿Qué hacer? Hacer compromiso a corto plazo. Yo voy a coger un préstamo para abrirme crédito, para tener crédito, lo hago a corto plazo, a un año, 6 meses, un año. Eso se llama corto plazo. Ya de más de un año, eso es a mediano plazo, y de 3 años en adelante, ya eso a mediano plazo. Se llama corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Corto plazo es de 1 a 3 meses. Largo, de 1 hasta un año. Largo plazo, de más de un año. Y pues, mediano plazo. Y largo plazo es pues 5, 6, 10 años. Que sea, por ejemplo, un préstamo hipotecario, vamos a decir. Entonces, lo otro es lo que se pide prestado se debe devolver. Lo que se pide prestado debe hacerlo consciente de que lo vas a devolver. Y como hablamos al principio del libro, un libro, un celular, cualquier objeto que yo te preste o que tú me prestes, debe devolverlo, porque cualquier cosa, como decía tu compañera de trabajo, un chocolate es una deuda. Sí, una deuda. Sí. Bien, entonces, tomar prestado lo que estemos en la capacidad de pagar, ¿verdad? Hacer compromiso a corto plazo para iniciarse, ¿verdad? Eso es repitiendo, lo que se toma prestado debe saber que lo va a devolver, ya sea dinero o especie, y tomar prestado lo que esté en capacidad nuestra de pagar. Seguimos que hay que conocer los tipos de deuda, o más bien de por qué tipo de compromisos o deuda. Existe la deuda de consumo y la deuda de inversión. Wow. ¿Qué es una deuda de consumo? Una deuda de consumo es cuando tú tomas dinero prestado para comprar carro, para comprar muebles, para comprar ropa, zapatos, para un viaje, para unas vacaciones. Esas son deudas de consumo. ¿Por qué de consumo? Porque tú lo vas a consumir. Ese dinero no te va a generar, no te va a retornar más dinero. Tú cogiste 100,000 o 10,000 o 500,000 o 200,000. Por ejemplo, hay personas, compañeros de trabajo, que hacen una deuda de 200,000 pesos para llevar sus hijos a Orlando, a Disney World.
esos 200,000 pesos no retornan para atrás más que el sabor de que fueron a Disney. Y el recuerdo. Y el recuerdo, pero dinero no. Entonces, las deudas de consumo son las que pudieran mayormente llevarte a verte en deudas impagables. Ahora, las deudas de inversión, ¿cuáles son? La compra de un solar, la compra de un apartamento, la compra de un equipo que lo vas a vender. Si tú compras y vendes equipos, la compra de una paca que la vas a abrir para venderla al detalle o la vas a revender. Entonces, esas son deudas de inversión, aquellas que te retornan dinero, que tú la compras con el propósito de inmediato o en el tiempo, con la plusvalía venderla más cara. Entonces, si la deuda es de inversión, entonces está bien, porque más adelante tú vas con ese mismo activo, tú lo conviertes en dinero, salda la deuda y te queda la ganancia. Entonces, es muy importante saber cuando te vas a endeudar si es una deuda de consumo o de inversión. Déjame llamar al pastor Amado y preguntarle a ver qué tipo, cuándo una deuda, si se me olvida, cuándo una deuda es de consumo o de inversión. Entonces, cuando ya la persona tiene una serie de deudas y que no sabe qué hacer con ella, debe detenerse y hacer una evaluación de sus deudas, que hay una pequeña herramienta parecida al presupuesto que se llama evaluación de deuda. No sé si hasta aquí tiene alguna pregunta o comentario. Bueno, no tengo pregunta, tampoco tengo comentario, pero el tiempo ha sellado. Yo creo que eso amerita una segunda parte. Perfecto. Vamos a hacer una segunda parte para continuar, porque yo sé que eso amerita una explicación más profunda y usted por querer redimir el tiempo lo ha cortado un poquito. Sí. Entonces, en una segunda parte yo quiero darle el tiempo necesario para que usted pueda esbozar todo lo que tenga, porque yo sé que usted tiene un contenido ahí. Perfecto. Ya en la segunda parte vamos a manejar lo que se llama el documento de evaluación de deuda. Entonces, y la forma en cómo salir o reducir esa deuda. O sea, que los detalles están, porque nos quedamos prácticamente en la parte más importante. Amén. Hemos hablado de la enfermedad, no de la pero tenemos que hablar de la medicina. Amén. Y amén. no podemos dejar a los oyentes sin la medicina. Amén. No, entonces en la segunda parte ellos van a tomar la medicina y se van a... Pues entonces se quedan ahí, que el próximo viernes, si Dios lo permite, estaremos hablando del documento para evaluar la deuda y de cómo extinguir esas deudas. Dios mío, demasiado impresionante, sobrenatural lo que el ministro Amado ha traído a nosotros, gloria al Señor. Yo mismo he sido ministrado. A partir de ahora, no meterme en deuda. No es que soy un lioso, ¿me entiendes? No me meto en deuda, pero... Que no sean necesarias. Que no sean necesarias, ¿me entiendes? Y si es de inversión, sí, pero si es de consumo, hay que tener cuidado. Amén, así es. Entonces, la diferencia entre una deuda de inversión y una de consumo, Dionis, no, la deuda... Para edificar a los oyentes. La de consumo es que nada más te queda esa bola. Pero la de inversión es que tú tienes la facultad de poder pagarlo. De poder pagarlo porque te genera más ingresos. Exactamente. Puedes venderla y te genera ingresos. O sea, es cuando tú compras y vendes y ganas. Amén. Wow. Así es. Tremendo. No, ya a partir de ahora yo voy a pagar deuda de dulce y así sucesivamente a la gente que se le Tremendo. Mi gente, Dios me le bendiga rica y abundantemente. Pastor, una oración breve, aunque sea de 30 segundos por esta audiencia que ha recibido la palabra. Amén. Bueno, con mucho gusto quisiéramos, ¿verdad?, que en el día de hoy hayamos ayudado a alguien, no solamente a ti, Dionis, y al equipo, sino a todos los oyentes, que con lo que hemos dicho podamos pues ayudar a alguien. Así que oramos para que el Señor nos ayude a seguir trabajando en favor de la gente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por cada uno de los oyentes, oh Dios, por el equipo que aquí nos ha acompañado y por la oportunidad que nos brindan, Señor, de poder ser colaborador del reino de los cielos. Y que cada uno de nuestros oyentes y televidentes, Señor, puedan pues mejorar su situación económica, reduciendo sus deudas, pagando sus deudas, oh Señor, o absteniéndose de aquellas deudas que sean innecesarias. Gracias, Dios, porque vivir con libertad financiera es parte de las cosas a las que tú nos has llamado, porque nos llama a vivir una vida abundante. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Mi gente, ha sido de bendición esta palabra. Sé que Dios ha bendecido nuestra vida a través del ministro que expuso este tema tan importante, tan maravilloso
tan necesario para este tiempo dentro de nosotros los feligreses y también dentro del mundo secular. Yo sé que han sido bendecidos con esta palabra de poder. Así es que, mis hermanos, vamos a invertir, vamos a hacer deuda necesaria. No es que estemos ausentes de deuda. No. Debemos tener crédito. Así El que es. no tiene crédito no lo conocen. Uf, muy fuerte. Pastor, yo te dejo para que puedas decirle a la audiencia cómo te pueden conseguir en las redes sociales, tu contacto, y cómo pueden llamarte para situaciones como esa, embarazosa, de deuda, de economía, para saber qué consejo y qué decisión tomar en cuanto a esto. Perfecto. Bueno, pues lo primero es que estamos acá muy cerca en la Iglesia Evangélica Pentecostal Fuente de Vida, carretera de Mandinga 94. Somos vecinos de acá. Amén. Ahí estamos muy cerca. También en el WhatsApp 809-842-5545. Repito, 809-842-5545. Y en Facebook e Instagram, pues Amado Bautista Paniagua. Simplemente así. Amén. Así nos encuentra. Amado Batista Paniagua. Bautista Sí. Paniagua. Así es. O sea, ese hombre es familia de Juan el Bautista. Dios me le bendiga, mi gente. Hasta la próxima. Shalom, shalom.